Y como lo prometido es deuda, habíamos dicho que el último tema del curso de respuestas católicas es el tema de la gran ramera, la Babilonia del Apocalipsis. Y también vamos a hablar de la bestia, del anticristo y del 666, la marca de la bestia. Es un tema muy recurrente de algunos grupos anticatólicos que dicen o dan a entender que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis y que el Papa es el 666, el anticristo. Bueno, hoy vamos a ver si realmente eso es lo que dice el Apocalipsis, si realmente eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Para eso vamos a leer el Apocalipsis en el capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, versos del 1 al 5. Si usted tiene Biblia por ahí, puede leerlo, porque este es clásico, este texto es clásico. Usted ojalá que pueda leer todo el capítulo 17. Ahorita vamos a abarcar nada más hasta el versículo 5. Y dice así: Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló: Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera, que se sienta sobre grandes aguas. Con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución. Me trasladó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata, cubierta de títulos blasfemos. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución, y en su frente un nombre escrito, un misterio: la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Palabra de Dios. Lo primero que debemos de saber es que estamos leyendo el Apocalipsis. Y aquí hemos aprendido que el Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro de miedo para el cristiano, ni para ninguna persona. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis realmente habla del triunfo del bien sobre el mal. Se podría asustar el que anda en malos pasos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el triunfo del bien sobre el mal. Pero realmente, como vimos en el tema de la Pascua eterna, el Apocalipsis es un libro litúrgico, lleno de muchos signos y símbolos. Es un libro a veces muy difícil de entender cuando se saca del contexto de la iglesia. Cuando el Apocalipsis se sale de la tradición apostólica, no la comprendemos. Pero fuera de la Iglesia Católica, muchas personas toman el Apocalipsis, lo leen y terminan interpretando y ajustando lo que allí dice con lo que se cree, con lo que yo creo. Curiosamente, uno de los primeros que hizo eso fue Martín Lutero, el primer protestante. El fundador de la Reforma Protestante, Martín Lutero, llega y dice que la Iglesia Católica es la gran ramera y que el Papa es el anticristo. Curioso, porque Martín Lutero dijo que el Apocalipsis no era inspirado.
De manera que, realmente, aunque él dijera que la iglesia era la gran ramera, ¿a cuál ramera se refiere? Porque eso aparece en el Apocalipsis. Y él está diciendo que no es palabra de Dios. Empezando por allí, ya hay una contradicción en su enseñanza. Ahora bien, muchos otros grupos, acogiéndose de la doctrina de Martín Lutero, han llegado a interpretar que la Iglesia Católica es esta mujer que se está describiendo aquí, esta gran ciudad, la Gran Babilonia. Vamos a ir escudriñando estos primeros versículos y vamos a ver si se refiere a la Iglesia Católica. Primero vamos a responder, ¿quién es Babilonia la Grande? Porque recuerden que en el Antiguo Testamento aparece una Babilonia. La Babilonia del Antiguo Testamento es una gran ciudad donde es desterrado el pueblo de Israel en tiempos del rey Nabucodonosor. Babilonia representa para el judío el poder pagano, el poder de los que no eran del pueblo de Israel y que perseguían al pueblo de Dios. Esto es en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, aquella Babilonia no es la que tiene oprimido al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento es otro imperio pagano el que tiene al pueblo de Israel en persecución. ¿Cuál es ese otro imperio? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, que dice así: Os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. Palabra de Dios. Pedro está escribiendo su primera carta con la ayuda de Marcos. Marcos, el evangelista, escribe las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro no era letrado. Entonces Marcos le ayuda. Y él dice, os saluda la que está en Babilonia. ¿Quién está en Babilonia? Pedro está en la nueva Babilonia, la Babilonia del tiempo de los cristianos. Pedro está en Roma. De manera que cuando Pedro dice, le saluda, se refiere a la iglesia que está en la Babilonia, la nueva Babilonia, que es Roma. Eso lo sabemos porque por el registro histórico y hasta arqueológico sabemos que Pedro viajó a Roma. Pedro nunca fue a Babilonia. Pedro estaba en Roma cuando escribe. Y dice que Marcos, que está ahí como escriba, también manda saludos. ¿Desde dónde? Desde Roma. De manera que la Babilonia del Nuevo Testamento es Roma. El imperio romano es el poder pagano de ese momento, del siglo I. Y es el que está persiguiendo al nuevo pueblo de Dios, los cristianos. Recuerden que cuando Juan escribe el Apocalipsis, él lo está escribiendo a finales del siglo I. Juan ha tenido a varios emperadores que se han ensañado contra los cristianos. Es el caso de Nerón, de Calígula, de Domiciano, que es la época en la que está escribiendo Juan. Ellos se han ensañado en atacar el cristianismo. Han matado cualquier cantidad de cristianos. Todos los obispos de Roma han sido matados uno tras otro después de Pedro. Una vez que Pedro muere a manos del Imperio Romano, inmediatamente su sucesor
toma el puesto de obispo de Roma e inmediatamente el imperio viene hacia su ataque. Y así sucede con cada uno de los sucesores del apóstol Pedro. Para que tengan una idea, solo en los 2 primeros siglos hubo 17 obispos de Roma. Haga cuentas, divida. O sea, esos señores, si acaso, tenían 5 o 10 años para su episcopado. ¿Por qué? Porque eran martirizados. El que más duró de aquella época fue Pedro, que duró alrededor de 20-25 años. Sabiendo que la Babilonia de la época de los cristianos es el Imperio Romano, preguntémonos, entonces, ¿quién es la ramera? La ramera del Apocalipsis. En el verso 1 de Apocalipsis 17, da una característica de la gran ramera. Dice que ella se sienta sobre grandes aguas. Una vez más está haciendo alusión a Roma. ¿Por qué? Porque Roma se había apoderado de todas las tierras alrededor del mar Mediterráneo. De manera que está haciendo una alusión a un poder que se acerca hacia las aguas. Grandes aguas, se está hablando del mar. En este caso, mar Mediterráneo. En el verso 2 dice que con ella fornicaron los reyes de la tierra. ¿Qué era lo que sucedía? El Imperio Romano llegaba y se apoderaba de una tierra por medio de la fuerza militar, y no faltaba que gobernante se ofrecía, parte del pueblo de aquel lugar, se ofrecía, se vendía, se prostituía ante el Imperio Romano. Por eso dice que es la madre de las rameras. Ella es la gran ramera, pero también es la madre de las rameras. ¿Por qué? De todos aquellos lugares, provincias que se vendían ante el Imperio Romano. Uno de los casos que es más claro es Herodes. Herodes se vendía al Imperio Romano siendo judío. Por eso los judíos no querían a Herodes como rey, porque él era un vendido al Imperio Romano, se prostituía al Imperio Romano. Es decir, también ahí hay una figura de la gran ramera en el reino de Israel. Ahora lo vamos a ver más adelante. En el verso 4 hay varias características de la gran ramera. Dice así: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. Palabra de Dios. Mucha atención. De este texto y de los anteriores se alude de que se está hablando de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente en la antigüedad se decía que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. Entonces dicen, ve, la Iglesia Católica es romana. Por lo tanto, todo lo que está apuntando a Roma se refiere a la Iglesia Católica. Cuando habla de las grandes aguas, se refiere a Roma. ¿Y dónde está el Vaticano? En Roma. Y esto de las fornicaciones de los reyes. ¿Cuántos reyes se han puesto a disposición de la Iglesia Católica? Ve, todo encaja a la perfección. Ahí está los papas que se vendieron a los emperadores romanos y a los reyes de la tierra. Es más, le dicen, vea esta característica, está vestida de púrpura
y escarlata, es decir, de morado y de rojo. Y le dicen a uno, los cardenales, ¿con qué color se visten los cardenales? Y el que conoce un poquito y se ha fijado, dirá, de rojo. En Semana Santa, ¿cómo se visten los sacerdotes de toda la Iglesia Católica? De morado, de púrpura. Por eso dicen que los morados andan siempre de penitencia. Ya se me enojaron varios, ¿vio? Se pusieron serios. Ahora bien, otras características. Dice, resplandecía de oro. Uy, vea la Iglesia Católica, todos esos detalles en oro, todo ese dorado, vean, todo eso es en oro. Las copas, los cálices, los copones, todos llenos de oro. Los tesoros Vaticano, llenos de oro. Ahí está la gran ramera en la Iglesia Católica, le dicen a usted. Es más, vea esta característica. En su mano, una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución. Y entonces se dejan decir que el cáliz de la cena del Señor realmente es un culto pagano, abominable ante los ojos de Dios. Y cada quien que come y bebe del sacrificio eucarístico se está haciendo uno con el culto pagano del catolicismo. Claro, se lo venden a usted de una forma misteriosa. Hay un autor de un libro, no se lo recomiendo a nadie. El libro se llamaba La que monta la bestia. Es decir, la gran ramera. Este libro fue un bestseller en Estados Unidos. Su autor, un pastor protestante, llegó a afirmar que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Hasta que un día se topó con expertos en historia y le demostraron que todo lo que él decía era mentira. Que cada cosa que él encajaba con la Iglesia Católica no tenía absolutamente nada que ver con la Iglesia. Y terminó escribiendo otro libro, haciendo una corrección de lo que había dicho en el anterior, diciendo que la Iglesia Católica no es la gran ramera. Ese pastor no se convirtió, Dios sabrá por qué. Pero lo que sí sucedió es que ese libro casi no se le vendió. Y el otro lo siguieron editando y sigue siendo uno de los de mayor venta en Estados Unidos. Cosa que su autor ya reconoció que todo lo que dijo ahí era mentira. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que ellos agarran muchas cosas de la Iglesia Católica y las unen, las asocian con cosas del Imperio Romano o de lo que dice la Biblia, y terminan achacándole a la Iglesia que es la famosa prostituta, o al Papa que es el anticristo. Todo lo hacen encajar. Y entonces, por ejemplo, el culto a los ídolos, ahí habla también, el Apocalipsis 17 habla del culto a los ídolos. Y entonces dicen, ve, la Virgen María, y lo encajan con una virgen que supuestamente, una mujer, la diosa madre de los antiguos paganos. Entonces esa es María, porque aparece con un niño en brazos. Y le ponen a usted, a esta diosa, una foto de esta diosa con un niño en brazos, y luego agarran una imagen de la Virgen María con Jesús en brazos. Entonces dicen, ve, la Iglesia Católica paganizó todo el culto cristiano y agarró toda la idolatría del Imperio Romano y lo asoció a la fe cristiana. Y más de un católico termina creyendo que sí. Claro, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de la diosa madre. Pero en el Nuevo Testamento nadie ha dicho
que María es una diosa. Eso es lo primero. Hemos dicho que María es madre de Dios, porque Cristo es Dios. Pero no que María sea una diosa. Pero asociar a la diosa madre con la Virgen María del catolicismo sería lo mismo que agarrar al rey Nabucodonosor, el cual fue llamado en el Antiguo Testamento Señor de señores y Rey de reyes, y decir que entonces a Cristo, realmente Cristo es un Dios pagano que fue basado en el Dios de Nabucodonosor y del imperio babilónico. No tiene nada que ver. Era un título que le daban justamente o que más bien se daba a sí mismo este rey, pero luego los cristianos se lo aplicaron al verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Un ejemplo. Imagínese usted que los celtas, oiga lo que voy a decir, los celtas daban culto a un ídolo llamado el dios Morún. Oiga lo que estoy diciendo. Así se llamaba, el dios Morún. Y la forma de representar un signo de este dios que utilizaban los celtas era una M grande. Y el dios Morún era el dios del fuego. Por conclusión, podemos decir que la cadena McDonald's es una cadena de un dios pagano, porque ellos utilizan fuego para hacer sus hamburguesas y utilizan una M grande. ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Traté de asociar, claro, ustedes dicen ahora, no sea tan ridículo, ¿cómo va a decir eso? Pero es exactamente lo que hacen con la Iglesia Católica. Como decía un teólogo católico, si usted agarra pueblos de hace muchos siglos y los compara con otros pueblos de siglos posteriores y encaja varias de sus doctrinas o enseñanzas, va a parecer que tienen una línea de misma enseñanza. Como que se asocia, hay un paralelo, pero no precisamente quiere decir que porque algo coincida en similitud signifique que tienen alguna relación en común. No. Con la Iglesia Católica agarran y se inventan cada cosa. Por ejemplo, en este momento, con el Apocalipsis, lo que se hace es asociar al Imperio Romano con la Iglesia Católica. Cuando el Imperio Romano llegó a adoptar el cristianismo casi 4 siglos después. Y Juan le está hablando a la gente del siglo I. ¿Qué iba a imaginarse, qué iba a saber Pablo que se estaba hablando de la iglesia a futuro? En ningún momento. Juan está hablando realmente del Imperio Romano. Pero ahora vamos a ver otras sorpresas que nos trae el libro del Apocalipsis. En el verso 9, ese no lo leímos ahora, pero en el verso 9 dice, Apocalipsis 17:9, las 7 cabezas de la bestia son 7 colinas. Y entonces le dice a uno, ve, ahí está, las colinas de Roma. El Vaticano está en Roma y por lo tanto se refiere a la Iglesia Católica. Ciertamente, Roma tiene 7 colinas. Se llaman Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio y Aventino. Estas 7 colinas ciertamente están en Roma. Pero curiosamente, el Vaticano no está en ninguna de esas 7 colinas. Para que tengan una idea, la colina en donde está el Vaticano se llama la Colina Vaticano. Y así se ha llamado desde antes de que llegara a estar la iglesia ahí.
Se llamaba Vaticana, la colina Vaticana. No fue la iglesia que le puso así, ni fue Batman que puso su baticueva. No, siglos antes del cristianismo, antes de que existiera el Vaticano, cuando se coloca la iglesia de la Basílica de San Pedro, ya existía. Ahora bien, la iglesia adopta el nombre porque todo el mundo empieza a decir, vamos al Vaticano. ¿A dónde? A la colina Vaticana. ¿Pero qué era la colina Vaticana? Un cementerio. Eso era lo que era la colina Vaticana, un cementerio. En ese cementerio fue enterrado Pedro. Y cuando Constantino adopta el cristianismo, manda a hacer la iglesia de San Pedro sobre la tumba de Pedro. Es por eso que allí está el Vaticano, pero no tiene ninguna relación con las 7 colinas que están en Roma. Ahora bien, ¿a qué se refiere entonces lo de la vestidura púrpura y escarlata? Los emperadores utilizaban vestidura escarlata, era un signo del rey, del emperador. Obviamente está hablando de la Roma imperial. Y también el púrpura era un color de la milicia. Era un color que normalmente utilizaban los de alto rango del Imperio Romano. Así es que, una vez más, está asociando estos colores a Roma, pero al Imperio Romano, no a la Iglesia Católica. Otra característica, esto no lo tengo aquí, pero apúntelo por allí, en Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25, habla, por ejemplo, de las vestiduras sacerdotales para los levitas. Los levitas, dentro de su vestidura, utilizaban púrpura y escarlata, rojo y morado. De manera que si lo que queremos es satanizar a un grupo religioso como si fuera la gran ramera, tendrían que decir que es el sacerdocio de Israel. Y mucha atención, la Iglesia Católica, su color predominante no es ni el morado ni el rojo. El color que predomina en la Iglesia es, número 1, el blanco, porque todas las vestiduras de los sacerdotes siempre llevan blanco. Dentro de las vestiduras de los sacerdotes llevan vestiduras blancas. ¿Recuerdan en el tema de la Pascua judía que se hablaba del efod, ¿verdad? Que era una especie de ropa que iba por dentro de las otras vestiduras sacerdotales? Es una que utilizan todos los sacerdotes antes de dar misa. Y así podemos encontrar que otros colores que normalmente predominan en la iglesia es el verde, por ejemplo, el verde. Pero el rojo, por ejemplo, el rojo representa al Espíritu Santo. Representa la sangre de los mártires. El morado representa penitencia. Entonces, no se puede asociar que porque la iglesia utilice el color morado y el rojo dentro de sus vestiduras, se está hablando en el Apocalipsis de la Iglesia Católica. Una característica del Imperio Romano es que era muy rica. El Imperio Romano llegaba a una ciudad, saqueaba con todas las riquezas y se las dejaba. Entonces normalmente el rey bebía en copa de oro. Los reyes que se asociaban al Imperio Romano bebían de copa de oro. La Iglesia Católica ciertamente tiene algunos cálices que fueron regalo de algún emperador o de algún rey que era de oro. Pero no todos los cálices son de oro. No es que usted viene aquí a la Iglesia de la Soledad y todo lo que usted ve en dorado es oro. Para nada. Mucho es pintura, mucho es un acabado pulido del bronce o algún tipo de otro acabado.
pero son muy pocas las cosas y generalmente no son de oro puro. Generalmente si lleva algún decorado en oro, es apenas un enchapado. Pero yo he llegado a iglesias en donde tienen un cáliz de madera. Yo he llegado a lugares donde se ve el cáliz de madera o de algún otro metal o de algún otro material. De manera que no se puede asociar a la misma vez lo que se dice en el Apocalipsis con la iglesia. Jerusalén tiene una característica, y es que, si bien es cierto, en Roma se hablaba de las 7 colinas de Roma, también Jerusalén tiene 7 colinas. ¿Cómo es esto? ¿Será que Jerusalén es la ramera a la que se refiere Juan? Las 7 colinas de Jerusalén son Scopus, Nob, el monte de la corrupción, que aparece en 2 de Reyes 23:13, el original monte Sión, la colina suroeste, también llamada monte Sión, el monte Ofel y la roca. Entonces, también Jerusalén tiene estas mismas características. 7 colinas. Está cerca del mar Mediterráneo. Y según Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8, la gran ciudad se refiere a Jerusalén. Oiga lo que dice Apocalipsis 11:8. Y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde su Señor fue crucificado. Palabra de Dios. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Jerusalén. Y oiga que le da un nombre simbólico a Jerusalén: Sodoma y Egipto. Es decir, para los cristianos, Jerusalén se convirtió en lo que fue Sodoma para el pueblo de Israel y en lo que fue Egipto para con los israelitas. De manera que los cristianos se vieron perseguidos por el pueblo de Jerusalén. ¿Cómo es esto? Entonces, ¿quién es la gran ramera? ¿Roma o Jerusalén? Podría estarse hablando de las dos. Porque como Juan está hablando bajo signos, bajo símbolos y representaciones, podría estar hablando de Babilonia como el imperio romano, pero podría estar hablando de la ramera como el pueblo de Israel. Y no quiero que aquí se me tome a mal diciendo que es que seguro yo soy un antisemita, para nada. Yo estoy hablando de lo que hicieron los antiguos israelitas. Yo no le estoy aquí achacando la culpa a los judíos de hoy día, ni tampoco les deseo la muerte, para nada. Si algo ha tenido la Iglesia Católica es que ha visto en los judíos sus hermanos mayores. ¿De dónde sale la Iglesia Católica? Del pueblo de Israel. Pero ciertamente lo que vivieron los cristianos en el primer siglo fue la persecución del pueblo de Israel hacia los cristianos y del imperio romano hacia el cristianismo. De manera que se está hablando de dos ciudades en especial. Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta sobre la iglesia cristiana, la iglesia de Roma y la gran ramera, es que Pablo les escribió una carta. ¿Por qué Pablo le escribe una carta a los cristianos de Roma? Porque habían ya cristianos en Roma. Es decir, desde antes de que se escribiera el Apocalipsis, ya existía el cristianismo en Roma. En varios lugares de Roma se había propagado el cristianismo. ¿Por qué Nerón le echa la culpa a los cristianos de haber quemado Roma? Porque habían montones de cristianos en Roma. Y la gente les tenía cierto rechazo a los cristianos. Así es que, cuando la Sagrada Escritura
nos dice que en Roma se envió una carta a los cristianos de Roma, es porque ya habían comunidades allí establecidas. Y eso no los convierte en la gran ramera, eso no los convierte en la Babilonia. Ahora bien, ¿dónde dice en la Biblia que la Iglesia Católica es la gran ramera? En ningún lado. ¿Por qué? Porque primero que nada, la palabra católica no está en la Biblia. Eso es lo primero. Como la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Así es que, si alguien nos dice, es que la Biblia dice que la Iglesia Católica es la gran ramera, búsqueme el texto y yo le creo. La Iglesia Católica es la gran ramera. No, no hay. No hay un solo texto en la Biblia que haga alusión que los cristianos se convirtieron en la gran ramera, o que los cristianos se van a convertir en la gran ramera, de modo que un imperio se iba a apoderar del cristianismo y lo iba a corromper. No hay un texto que diga eso. Habla del imperio romano y de la corrupción romana. Por ejemplo, el imperio romano tenía mucho libertinaje sexual. La Sodoma. No sé por qué, pero me recuerda mucho a esta época, ¿verdad? Yo creo que el Apocalipsis está hablando de Costa Rica, que quiere aprobar el matrimonio gay. Por supuesto que no. Apocalipsis está hablando de la época del siglo I, a un pueblo de esa época que se había corrompido con libertinaje sexual. Si yo tratara de asociarlo con la actualidad, seguramente de alguna forma lo encajo. Ahora, sí decía un gran santo que el que olvida la historia comete el error de volverla a repetir. Y eso sí les puedo creer. Lamentablemente los pueblos han cometido graves errores y por olvidarse de la historia han vuelto a cometer esos errores. Mucho cuidado, porque pareciera que la historia se está repitiendo. Y poco a poco el Imperio Romano, uno de los imperios más grandes del mundo, cayó. De hecho, así lo profetiza el Apocalipsis. Cayó Babilonia. Ya se anunciaba la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque se veía su decadencia. Cuidadito, y vamos a ser testigos de la decadencia de esos imperios mundiales. Mucho cuidado. Oiga lo que dice Oseas, capítulo 9, versículo 1. Oseas 9:1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Palabra de Dios. Oiga lo que dice el profeta Oseas, que Israel se prostituyó como ramera porque fornicó con los pueblos. ¿Qué es lo que dice el libro del Apocalipsis? Que la gran ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. De manera que, si quisiéramos aludir a la gran ramera, no sería la Iglesia Católica. La gran ramera sería el pueblo de Israel que rechazó su propia fe. ¿A dónde rechazó el pueblo de Israel su propia fe? ¿Recuerdan cuando Cristo iba a ser crucificado? Y entonces Pilato le preguntó a los príncipes de Israel y a los sacerdotes: ¿quieren que crucifique a su rey? Y oiga lo que dicen los judíos: no tenemos más rey que el César.
Eso era mentira, porque el rey de Israel era Herodes. Si ellos tenían que someterse a una autoridad, era la de Herodes. Pero con tal de crucificar a su rey, al rey de Israel, al Mesías prometido, prefirieron vender su fe al imperio romano, al César. De manera que, si habláramos de una gran ramera, es la asociación entre el imperio romano y el pueblo de Israel. Y es lo que está en el contexto del libro del Apocalipsis. Ahora bien, resulta que también es mencionado el anticristo, el 666, y es una doctrina que se ha ido propagando en el cristianismo gracias al grupo llamado Adventistas del Séptimo Día, cuando lo presidía su profeta, entre comillas, Helen Goldwhite. El fundador de los adventistas es William Miller, aunque ellos no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque él profetizó el fin del mundo y se equivocó, entonces lo hicieron a un lado. Y viene Helena Goldwhite o Helen Goldwhite, y entonces ella empieza a hacer toda una doctrina sobre el 666 y el anticristo. Tomando Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, dice así: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. Entonces, hablando de el Papa, se dice que el Papa es el anticristo, el 666, el hijo de perdición. Vamos a ver qué habla la Biblia sobre el anticristo. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Palabra de Dios. Pablo está hablando a los tesalonicenses de la venida de Cristo. Entonces les dice que nadie los engañe, porque Cristo no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Número 1, si el Papa fuera el anticristo, el hijo de perdición, tenemos un problema, porque entonces ya sería el tiempo final. Ya habría venido Cristo, porque los papas tienen 2000 años de existir. Así es que el Papa no podría ser el anticristo. Eso es lo primero. Segundo, la misma palabra de Dios dice que el anticristo no es solo una persona, sino que dice que el anticristo, el hijo de perdición, son varias personas. Dice 1 de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, es la última hora, y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros,
se habrían quedado con nosotros. Palabra de Dios. Oiga lo que dice Juan. Dice que han oído que va a venir un anticristo. Ciertamente, la iglesia cree que va a haber una manifestación personal de un anticristo. Pero realmente no viene solo, sino que ha venido a través de los siglos por medio de muchos anticristos que se han manifestado a través de la historia. Eran de los nuestros, pero ya no son de los nuestros. Se fueron. Por eso habla de la apostasía. El hijo de perdición no se va a manifestar hasta que haya una apostasía. Es decir, apostatar de la fe es apartarse totalmente del cristianismo. Ciertamente han habido cristianos que se han apartado de la iglesia, pero no se han apartado del cristianismo. Entonces, no me malinterpreten que yo estoy diciendo que es que los hermanos no católicos son el anticristo. Nosotros no somos tan extremistas para satanizarlos a ellos también. No, ellos pueden tratar de satanizar la iglesia católica, pero nosotros no hacemos eso, porque nosotros sí somos cristianos y reconocemos en ellos hermandad en Cristo Jesús. Cuando la época nazi, la gente creía que ya había, que Hitler era el anticristo, porque Hitler fue católico, fue criado en el catolicismo, se apartó totalmente de la fe católica y empezó a perseguirla, e inventó su propia fe, aunque era una fe un poco ateísta, comunista, socialista, y de allí, lamentablemente, pues se dio todo el holocausto judío. Justamente, Hitler agarró una aberración en contra del judaísmo. Y oiga lo que le voy a decir, gracias a Martín Lutero. Martín Lutero tiene varios escritos donde describe al pueblo de Israel como una peste para Alemania, que debería de ser exiliada y que además debería de expropiarse de todos sus bienes. Eso lo empezó desde el siglo XVI, empezó a meter la cultura en el pueblo de Alemania hasta que tuvo sus frutos entre el siglo XVIII y XIX. Así es que qué cuidado, ¿verdad? Siglo XX, ¿verdad? Siglo XX, siglo XIX, siglo XX. De manera que qué cuidado, que los cristianos tratemos de satanizar a un grupo. Por eso yo no vengo aquí a decir que los hermanos no católicos son el anticristo, no. El anticristo es aquellas personas que se han alejado totalmente de la fe y que han perseguido el cristianismo. Se han dado varios a través de los siglos. Otra descripción de Juan, en segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: en este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Palabra de Dios. Pregúntele a cualquier papa, ¿Jesús es su Señor? Y le va a decir sí. ¿Usted cree en la encarnación del Hijo de Dios? Y le va a decir sí. De manera que ningún papa puede ser el anticristo, porque todos los papas han reconocido que Cristo es el Mesías, el Señor de nuestras vidas, y que se ha encarnado en Santa María la Virgen. Amén. Ahora bien, vamos a ver cuál fue la estrategia utilizada por Ellen Goldwhite para dar a entender que el Papa es el anticristo. Esta señora dice que la bestia, el 666, es el Papa, porque al Papa se le titula Vicarius
Filis Dei o Deus. Vicarius Filii Dei es un título dado al Papa y significa vicario del Hijo de Dios, en latín. Vicarius Filius Dei. Se escribe así, Deus. Y resulta que ella dice que esa cifra, ese nombre da la cifra del 666. Entonces, Elena Goldwhite toma las palabras vicarius, pero no de forma horizontal, sino de forma vertical. Escribe V, abajo la I, vicarius. Recuerden que la U, en letras romanas, la U es V. Entonces se escribe vicarius con una V. Luego igualmente toma la palabra filius Deus. De tal forma que entonces ella suma las letras romanas. 5, que es V, 1, que es la I, otro 1, que es la otra I, otro 5, que es la U o V, luego suma y le da 6, 6. Y por último, la palabra filius, igualmente tiene una I y tiene una V, 1 y 5, y también le da 6. Concluye 666. Ahí está, el Papa es el 666. Claro, se comió una I y se comió una U. Pero ella lo que quiere hacer es nada más sacar la V y la I. ¿Por qué es que ella utiliza de forma vertical las letras y no de forma horizontal? Porque no le da el mismo resultado. De forma horizontal, sabemos que V e I, vicarius, sí le va a dar, VI le va a dar 6. Pero cuando la I está antes de la V, ya no es 6, sino que es 4. Igualmente, usted toma la I y la V de filius, igualmente le da 4. Y le suma la I y la otra I le da 2. Y usted suma todo eso y le da 16. Nada que ver. Es un juego de letras, un juego de palabras para tratar de hacer creer al católico que realmente ese es el título del Papa. Pero aquí hay un problema, y es que el título realmente del Papa es Vicarius Christi, no Vicarius Filius Dei. Al Papa se le llama el vicario de Cristo. Todavía hoy día se le sigue llamando así. En algunas ocasiones se le dio el título de Vicarius Filius Dei, pero ya vimos que no tiene nada que ver. Otro problema que tiene ella es que está utilizando palabras en latín y está utilizando números romanos. Otro grave problema. Y además, Juan escribió en griego. Entonces tampoco le va a dar la cifra. Pero resulta que, por esas cosas de la vida, a un sacerdote católico se le ocurrió: ¿qué pasará si a Elena Goldwhite le aplicamos la misma fórmula? Y se topó con la sorpresa. Elena en español, Helen en Estados Unidos, porque ella es de los Estados, o era de los Estados Unidos. Elena Goldwhite. La L, ¿cuánto es en números romanos? 50. ¿Dos L's? 100. Gold, la U, 5. ¿Y la L otra vez? 50. La D es 500. White, la W son 2 V's. 5 y 5, 10. Y la I, 1. Entonces sume. L y L, 100. La D, 500. Ya llevamos 600.
La V, 5. Llevamos 605. La L, 50. 655. La W, 10. 665. Y la I, 1. 666. Elena Goldwhite es el anticristo, el hijo de perdición. Obviamente que no, es un juego de palabras que Dios de casualidad se le ocurrió ponérsela y encajársela también a ella, ¿verdad? Mera diosidencia. Nosotros no estamos aquí diciendo ni que Elena Goldwhite, ni que los adventistas, ni que los hermanos evangélicos son el anticristo. Estamos diciendo que la Iglesia Católica ni el Papa son la gran ramera, el 666. Así de sencillo. Cuando Juan estaba escribiendo en aquella época, uno de los mayores perseguidores de la Iglesia fue César Nerón. En griego, Caesar Nurum. Y si usted toma el nombre de César Nerón en griego, cada letra tenía un número y le suma 666. Así de sencillo. Muy posiblemente Juan estaba hablando de César Nerón o de los emperadores como tal. Los emperadores que estaban persiguiendo al pueblo cristiano. No hay mayor ciencia. Lamentablemente, personas por ignorancia, no sé, por un anticatolicismo que se le ha enseñado, ha terminado creyendo este tipo de cosas. Y si yo siguiera, no acabamos. Porque si usted sigue leyendo el Apocalipsis, todo lo encajan, ¿verdad? Hay tanques militares, sí. Y los caballos, ¿verdad? Los caballos de fuego que vienen del cielo, resulta que son platillos voladores, naves espaciales, ¿verdad? Ahora hay cada loco que se inventa cada cosa con la Biblia que no tiene una idea. Es lo mismo que ha sucedido con las profecías del famoso Nostradamus. Resulta que Nostradamus ponía palabras, era un revoltijo de palabras. La loca cayó entre los pedestales, se quebró el vidrio y las luces relampagaban, y entonces a alguien se le ocurrió que tenía que ver con algo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, no sé, tal vez una de las esposas, hay una historia de un presidente de los Estados Unidos que no estaba muy bien de la cabeza, ¿verdad? Tuvo un accidente, entonces se cayó y se quebraron unos vidrios y de ahí ya. Se inventan la historia de que, ahí está la profecía de Nostradamus cumpliéndose. Por ejemplo, lo que ocurrió con las Torres Gemelas. Entonces, una profecía de Nostradamus decía algo así como: las gemelas de metal se arrodillaron. Entonces lo asocian con las Torres Gemelas, que tenían mucho metal y entonces cayeron y eso fue que se arrodillaron. Y así usted va a encontrar que van a tratar de encajar. Claro, siglos después todo encaja. Usted puede hacer o forzar para que parezca como que realmente la historia encaja con un grupo, con un movimiento o con una persona en particular. Nosotros no tenemos por qué tenerle miedo al Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro de mayor esperanza del cristiano, en donde nos promete la venida de Cristo, triunfando sobre el mal en esta tierra. Que así sea. Pongámonos de pie. Y juntos digamos: Padre Celestial, hoy te damos gracias por concluir este curso de respuestas católicas.
Hemos recibido tu bendición, Señor. Hemos conocido más la fe. Nos sentimos firmes en la fe católica. Hoy profesamos el credo de la Iglesia con amor, con verdad, orgullosos de decir que somos católicos. Danos, Señor, la valentía para poder proclamar delante del mundo que tú eres el Señor y el Dios de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos evangelizadores, predicadores de tu palabra y hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, con nuestras flaquezas, con nuestros pecados, con nuestras miserias. Levántanos, Señor, y haznos criaturas nuevas. Resucítanos, Señor, para levantarnos junto a ti y levantar este reino, Señor, este reino que tú has fundado en Pedro como el primer papa, con la Iglesia eterna, para proclamar tu evangelio. Qué bendecidos somos, Señor, al nacer en tu Iglesia, al recibir tus sacramentos. Hoy te damos gracias, Señor, por ser bautizados, hijos de la Iglesia, por recibir tu cuerpo, por recibir tu sangre, verdaderamente en el altar, por recibir todos y cada uno de tus sacramentos. Hoy te ponemos a los sacerdotes, Señor, para que tú los protejas, los alejes, Señor, de las acechanzas del enemigo. Líbranos, Señor, del mal, para estar siempre contigo. A ti, Madre Santa, Virgen gloriosa María, hoy queremos consagrar nuestra vida a ti, Sagrada Princesa, bajo la advocación de la medalla milagrosa. Te entrego mi mente, mi alma y corazón, para que nos ayudes en este valle de lágrimas y nos levantes y protejas como a tu Hijo Jesucristo. Intercede por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.